quería comentarles, vamos a tener la presentación de Olivier. Una vez finalizada la presentación, vamos a tener todas oportunidades de hacer preguntas. Simplemente lo único que voy a pedir es que vayan levantando la mano para poder tener un orden establecido de preguntas. ¿Sí? Así que bueno, Olivier, es toda tuya la audiencia. Bueno, muchísimas gracias Alberto, muchísimas gracias Fernando y gracias a todos ustedes por acogerme en este momento y dejarme un espacio ahí de discusión, de reflexión y de intercambio que me parece que es tan importante en estos tiempos justamente geopolíticos acelerados. Realmente le digo, es un gran honor porque hace ahora 8 años que no había vuelto a Argentina, o sea que ha pasado un montón de cosas en esos 8 años, en su país, en el mío y por el mundo. Así que desde el concepto que yo introduje hace unos 10 años atrás de la geopolítica de agricultura, que en este momento quizás parecía ser un concepto lejano, hoy lo vamos a ver está cada día más presente en sus actividades y obviamente en la producción agrícola y todo el negocio agrícola mundial y lo vamos a ver. Así que les voy a ir compartiendo una pequeña presentación, si me permiten. eh, eh, Listo. A ver. A ver, no sé si zoom up. Denme un segundo que esto no está configurado. Está. A ver si funciona. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, Sí, se ve Ok. sí, bien. sí, Bueno, ahí, ahí, bueno, perfecto, ahí se ve, perfecto. perfecto. Bueno, abastecer en el caos, producción agrícola en tiempo de aceleración geopolítica. Eso es lo que nos va a ocupar hoy. Bueno, ya me presentó Fernando y lo agradezco mucho. Y algunos puntos, en particular la geopolítica de la soja, ahí les mando un llamado desde ya. Si conocen a traductores que se quieren interesar en publicarlo en Argentina, con mucho gusto. Está ahora publicado en Francia. Se van a publicar en chino y estamos viendo para publicarlo en inglés en el 2027. Este libro ha tenido una resonancia muy importante en Francia, no tanto por la cuestión de, bueno, ustedes que son los cuatro países más importantes, obviamente, y integrantes del Mercosur, sino porque el libro salió, lo vamos a ver y lo vamos a hablar ahora, no solamente por la soja, pero por otras cosas de reglas del juego comercial. Salió 3 semanas antes de que Donald Trump saliera a enfrentarse con China por la venta de soja, perdiendo 12 mil millones de dólares el año pasado en el mes de noviembre. O sea que me dio una luz inesperada al momento de sacar el libro y de ahí tuvo una vida muy, muy interesante a nivel de periodístico y de ventas. Yo también me asocié a un club de reflexión en Francia que se llama el Club de Meter. Ahí sí lo tiene, también ahí lo tengo para que lo vean. No sé si se ve bien, no sé cómo ver, porque están buscando. No sé, no se ve bien. Bueno, no importa. Y bueno, y sí, trabajo con muchos continentes en toda esa parte de negocios agrícolas, más que todo con obviamente los países vinculados con el comercio europeo, entonces mucho con países africanos para exportaciones en el Medio Oriente, el sudeste asiático y obviamente gran parte de América Latina. Bueno, empecemos entonces. Yo les quiero presentar hoy es, obviamente, si hace unos 10 años atrás le comentaba, les hablaba, les presentaba un concepto que era la geopolítica de la agricultura, explicando y tratando de demostrar en aquel entonces
que la agricultura se estaba volviendo un tema central en las preocupaciones internacionales, todavía quedaba algo como muy, muy conceptual, por más que uno tenía una sensibilidad en entender que eso se estaba realmente encarnando en y con más frecuencia ya en esa época en problemas sociopolíticos por el mundo, con las primaveras árabes, por ejemplo, con la crisis de las hambrunas que atravesaron más de 100 países en el 2006, 2007, con el tema del agua. Bueno, en los últimos 10, 15 años han surgido choques. Pero el gran punto no es que hayan surgido choques y que estos choques hayan puesto de repente la agricultura en el medio de la preocupación estratégica nacional e internacional. Es que lo que estamos viviendo es un tiempo de aceleración impresionante. En los 15 últimos años ya ha habido guerras, ya ha habido movimientos sociales, ya ha habido movimientos políticos, ya ha habido momentos de confrontación entre bloques después de la Segunda Guerra Mundial para la escritura de normas y reglas de juego a nivel internacional. Pero lo que estamos viviendo desde los últimos 10, 15 años es una tremenda aceleración de choques de todo tipo, y lo vamos a ver de cuatro muy en especial. Y también lo que no sucedía antes y sucede desde hace 10 o 15 años es que más allá de la frecuencia es la interacción. Y esa interacción, eso no sé, antes cuando uno tocaba un hilo en un lugar del mundo, eso no se repercutía en otros lugares. Ahora por tiempos, obviamente, de la digitalización del mundo, la inteligencia artificial, bueno, todo lo que sea, y la interconexión entre países, hoy cualquier cosa que pase por un lugar del mundo tiene una consecuencia al otro lado del planeta y con distintos efectos rebotes. Y eso es muy novedoso y más allá de la aceleración de los tiempos geopolíticos, es la interacción de choques que antes no tenían, o sea, estaban como más aislados uno de otros. Y eso obviamente choca mucho con la agricultura, porque la agricultura suele ser de tiempos largos, una campaña agrícola, lo estuvimos hablando cuando nos vimos hace unos días con Fernando. Si tomamos en cuenta, estamos en el 2026. Para ustedes en Argentina eso es como una fecha de aniversario del 96, cuando llegó acá el primer OGM de soja que ha transformado para siempre su agricultura. Bueno, en esos 30 años hay que pensarlos que para llegar al 96 hubo un ciclo de desarrollo muy largo. O sea, si bien los OGM son famosos y conocidos desde mucho tiempo atrás, para llegar al 96 eso es un desarrollo que quizás se demoró 10, 15 años. Producir una semilla se demora mucho. Y este tiempo largo de la agricultura, desde la semilla hasta el producto comercializado con una campaña agrícola basada en acuerdos comerciales con un país, eso se demora mucho. Cuando la velocidad del mundo no respeta hoy ese tiempo del campo. Y eso, obviamente, este choque hoy es algo que nos estremece mucho en el tema de la geopolítica de la agricultura, porque antes, 10, 15 años atrás, yo, por ejemplo, decía esto lo veremos un poco más adelante, el tema del agua, pero ya puedo adelantar algunas cositas. Hablando de agua, por ejemplo, se decía, a ver, vemos que una represa se está construyendo en Etiopía y esto podría tener algunas consecuencias nefastas. Estamos ahora llegando a este momento, salvo que la magnitud de la aceleración es tal que estamos hablando, por ejemplo, del cierre del estrecho de Hormuz, que si bien lo hemos estado viendo como una condición geográfica de la que depende absolutamente el negocio internacional de energías, pero no solamente, o sea, de los fertilizantes, de todo de exportaciones, importaciones, si bien por años lo veíamos como algo geográfico imposible de superar,
con muchas posibilidades de analizar cuáles podrían ser las consecuencias, en un solo día, esto hoy en día nos pone en una realidad que obviamente a la que se viene sumando distintos otros choques. O sea que ya se había cerrado el estrecho de Hormuz. Ya hemos conocido en algún momento un momento similar, pero la magnitud tiene unas variaciones increíbles. Tenemos mucha gente que necesitan comer por el mundo, una producción mayúscula, unos países en el Golfo Pérsico que tienen un nivel de poder adquisitivo absolutamente enorme, una demanda mundial, una oferta mundial que se ha disparado en los últimos 30, 40 años, y a eso obviamente se le suma todo lo que vamos a ver adelante, que son esas estabilidades implícitas que sostenían al comercio agrícola y que están volando por el aire. O sea, si antes había algunos choques, yo lo repito, estos choques eran como medio aislados uno de otros, hoy todos estos choques llegan a la vez. A esa aceleración geopolítica hay que agregarle choques geopolíticos en cadena. O sea, la llegada de Donald Trump en el 2018 fue nada más que un appetizer de lo que nos vino encima hace un año y medio atrás. El ritmo del cambio climático que se viene acelerando con, lo veremos después, obviamente, unas consecuencias que ya las conocen, pero con ciclos cada vez más cortos, más intensos, más frecuentes, una condición de rutas logísticas mundiales que están ahora se volvieron cuando después de la Segunda Guerra Mundial se abrió el mar, se dio una navegabilidad mundial para que el comercio pudiera fluir entre los continentes, estamos viendo que se está cerrando de vuelta con estrechos bajo presión, bajo muchos eventos geopolíticos y obviamente un orden mundial que tiende a ver su jerarquía totalmente cuestionada. Vamos por las reglas. Eso que es el inicio de la relación de fuerza antes que una relación de derecho. Obviamente lo viven, lo saben y lo están lo padecen en algunos momentos. Lo vamos a ver en otros casos. Saben defenderse y contraatacar en esos casos, pero eso, las reglas del comercio internacional quizás son las primeras cosas que son la base. Yo recuerdo siempre cuando salimos de la Segunda Guerra Mundial, hubo una necesidad de reconstruir un orden mundial. Eso se reconstruyó obviamente por dos bloques que no los voy a comentar, pero básicamente el mundo occidental, que terminó triunfando después de la caída del muro, impuso al mundo entero obviamente un orden comercial, unas reglas de juego, y esto está ahora, eso es algo que obviamente lo viven en carne propia cuando tienen que exportar o tienen que hacer negociaciones internacionales con el bloque europeo, lo vamos a ver con las normativas que tratan de poner los bloques, pero el arma comercial se volvió un instrumento ordinario, cuando antes no era tan así. Eh, Ha habido momentos en la historia de justamente de utilizar el arma comercial, eso no es novedoso. Lo que sí es, esto viene encima, lo vamos a ver, de todas esas estabilidades implícitas del comercio internacional. Si bien había peleas, las reglas se seguían, de vez en cuando había alguna sanción, algún embargo, se negociaba, se volvía a la mesa, ahora ya de un día para el otro un decreto presidencial en un momento tan difícil como el climatológico al nivel geopolítico, viene sumando más complejidad y más dificultades eh, a al momento de hacer más fluyente el negocio internacional agrícola y de alimentos.
Básicamente hay un caso que nos llama mucho la atención, es el caso de Estados Unidos. Acá puse una cifra, puedo utilizar lo que ha pasado el año pasado entre Estados Unidos y China por la soja, que es un buen ejemplo que obviamente en Sudamérica tiene una resonancia particular y más que todo para, no Sudamérica, pero ustedes, países integrantes del GPS, que son grandes productores de soja. El año pasado eh, hemos encontrado que la agricultura, si bien hacía 10 años o 12 o 15 años que íbamos diciendo que era un instrumento de la rivalidad entre grandes potencias internacionales, estalló a la faz del mundo cuando China decidió de manera muy inteligente no comprarle soja a los Estados Unidos. Esto fue una gran lección geoestratégica. Si bien obviamente China tiene una relación muy particular con Brasil y puede no comprarle a Estados Unidos porque tiene a un gran productor que le puede abastecer de materia prima, la jugada no se hizo en un solo día, sino que se hizo en años. Se inició mucho más antes de la llegada de Donald Trump, de esa voluntad de no depender más del hegemón norteamericano, del que China quiere obviamente sacarle el primer puesto, retomando lo que Fernando suele presentar en sus conferencias, esa nueva, la normalidad histórica, o sea, el lugar de China siendo la mayor potencia internacional, pero eso fue un caso muy interesante de ver cómo la agricultura sirvió para tratar de torcer el brazo entre potencias. Yo siempre recuerdo esto. La alimentación, la seguridad alimentaria es como ha sido siempre un resguardo sagrado de las relaciones internacionales. O sea, no se tocan a los alimentos, no se toca al agua, se negocia. Eso viene de largas trayectorias, obviamente de guerras, hambrunas, relaciones internacionales que supieron preservar siempre a la agricultura y a la alimentación como cosas que no debían tocarse. Esto ya no es el caso. Ya vemos entre países el tema de Estados Unidos y China con la soja. Yo podría comentarles decenas de casos entre países africanos donde el uso de la agricultura o de los alimentos como un arma de negociación entre países, entre Marruecos y los países subsaharianos, entre los países Sudáfrica y los países de África Austral. Tenemos la misma cosa con algunos países, con India, por ejemplo. O sea, esto ya, algo que veníamos viendo hace 10 años, se ha transformado en una normalidad. Y eso es o sea, el OMC está bloqueado, pero ir a una instancia internacional superior para tratar de destrabar un conflicto que involucre agricultura y alimentos, esto sí se volvió una nueva normalidad. O sea, un arma de geopolítica más en la panoplia que puede usar una potencia para torcer el brazo a su contrincante. El otro son las rutas. Eso era una estabilidad, como les decía, salió de la Segunda Guerra Mundial. La Organización Marítima Internacional, la OMI, si bien, por ejemplo, un país como Estados Unidos no había firmado las reglas de libre navegación de la OMI, las aceptó y es más, las defendió de manera, yo no puedo decir implícita, porque por la cantidad de infraestructuras militares que tiene Estados Unidos por el mundo, era sostener la logística internacional del comercio a través de ese acuerdo de libre navegación de las rutas marítimas. Si bien esto era un servicio neutro, yo no hablo obviamente de algunos canales que son artificiales, como puede ser el canal de Suez o el canal de Panamá, pero ellos también, por más que uno pague el servicio, ellos tienen que dejar la libre navegación a los barcos. Algunas otras zonas del mundo, y lo estuvimos viviendo con el estrecho de Hormuz,
ya estamos viendo que se convierte en una palanca de coerción. Eh, el estrecho de Hormuz es el más reciente, pero cuando estalló la guerra entre Ucrania y Rusia, el Mar Negro, por el que transitaba el más del 20% de las exportaciones mundiales de trigo, fue cerrado por un tiempo. Hemos tenido también, después de los ataques del Hamas a Israel y la respuesta israelí de atacar a la franja de Gaza, hemos visto como el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb se había vuelto también en un punto central de la disputa de poder y de la posibilidad de utilizar un estrecho por el cual transitaba 30% de la energía mundial, se tuvo que cerrar. Como le comentaba recién a Fernando, era muy interesante este momento. Éramos en el 2022, 2023, 2024, se cae el tránsito del estrecho de Bab el-Mandeb del más del 80%, pero cuando uno mira este 80% se da cuenta que dos países tienen un nivel de uso del estrecho de Bab el-Mandeb que sube de manera bastante fenomenal. Esos dos países son China y Rusia. O sea, se cayó el tránsito por el canal, pero otras potencias supieron negociar su pase por este estrecho de Bab el-Mandeb. El canal de Panamá, si bien ahora lo podemos analizar desde una perspectiva geopolítica con lo que está pasando con la jugada norteamericana de sacarle los puertos a la empresa Hutchinson, que es una empresa de Hong Kong, bajo obviamente la influencia del gobierno chino. Si bien estamos viendo una jugada muy intensa con también represalias de parte de China ahora a todos los barcos que tienen un pabellón panameño que quieren entrar en los puertos chinos, hemos tenido un problema con el canal de Panamá que fue la sequía debida al niño de hace unos años atrás, y eso lo vamos a volver a tocar porque eso va a ser un punto en los próximos meses y el próximo año que vamos a tener que vigilar mucho. Pero esos canales, esa geografía nos muestra que somos dependientes de cuellos de botellas por el mundo que una vez uno los mira, se da cuenta que no tenemos muchas rutas, no tenemos muchas oportunidades. Si uno no lee la geografía, si uno no, o sea, y eso estoy hablando a productores agrícolas que ustedes saben muy bien de climatología, geografía, hay que tener en cuenta que estas rutas ahora hay que interiorizarla para entender que los cuellos de botella no solamente son los donde hoy estamos viendo una guerra entre Irán y Estados Unidos y Israel, o una represalia de parte de la rebelión Hutí en el Yemen, en el estrecho de Bab el-Mandeb, pero el estrecho de Malaca, que es el estrecho por el cual pasa la mayor cantidad del comercio internacional desde el este asiático, Asia, Europa, África, Suramérica y la costa atlántica norteamericana, tenemos también cuellos de botella terrestres. O sea, las infraestructuras son los nervios del negocio de la producción agrícola. Yo ahora les voy a hablar, obviamente, ya de la parte climática, de la llegada del niño, de su posible impacto geopolítico, pero desde ya acá podemos imaginarnos que los cuellos de botella, por ejemplo, de los puertos brasileros o de los puertos argentinos, al momento de sacar las cosechas gruesas para exportarlas por el mundo, esos puertos han encontrado, en el caso de Brasil, por ejemplo, unas soluciones con puertos por distintos ríos de la selva amazónica para salir hacia, obviamente, el norte del país y aliviar parte de lo que pasa en el sur. Ahora que viene el evento climático del Niño,
con una potencial sequía histórica en la selva amazónica, eso puede poner en jaque, obviamente, la salida por el norte de Brasil de gran parte de sus granos. O sea, tendría que volver a pasar por el sur, una zona que fue congestionada históricamente en los últimos 20 años, muy conocida por su congestión portuaria. Y el tema de las rutas y de la infraestructura logística es altamente importante. Tienen que tener en cuenta, por ejemplo, les doy una cifra, en Sudáfrica pierden por año por congestión portuaria 250 millones de euros por año en concepto de pérdida de tiempo para la exportación de cítricos, solamente para los cítricos. Se volvieron los primeros productores del mundo, ahora pasaron delante de España. Hemos estudiado ese país y sus problemas logísticos y los cuellos de botella de ese país. O sea que hoy, cuando hay dos choques, la demanda, la oferta, esas dos piernas caminan muy bien, pero ahí tenemos un gran tema, es para que fluya necesitamos tener buenos zapatos, necesitamos tener un buen camino, necesitamos muchas cosas. Este mapa podríamos poner miles de rutas más, pero esas son las rutas principales. No hay 50 rutas principales, hay menos de 10. Y las rutas secundarias que ven acá son las del negocio agrícola, o sea, son muy pocas también. O sea, falta que se cierre un estrecho, falta que se desvíe una ruta por otro lado, que se congestionen unos puertos, que en una zona tengamos un problema climático, las infraestructuras, lo vamos a ver, el tema de la resiliencia climática para hablar de resiliencia más adelante geopolítica, son absolutamente vitales en este negocio internacional. Eh, Porque son digamos, son el motor de la interdependencia entre todas las potencias agrícolas. Lo de los fertilizantes, los fletes, el seguro, los fitosanitarios, todo se concentra en unos pocos flujos, en unos pocos puertos, en unas pocas rutas. Lo hemos vivido con el cierre del estrecho de Hormuz y con de repente una crisis mundial de fertilizantes. Eh, He tenido la oportunidad de acompañar a algunos países africanos, uno en particular Costa de Marfil. Costa de Marfil tenía una red de conexión para abastecerse de fertilizantes que no eran fertilizantes que les venían desde el estrecho de Hormuz. Pero ¿qué pasó? Pasó que un país como Brasil salió a comprar en el mercado y tenía una fuerza compradora mucho mayor a la de los pobres productores de mangos, bananos y piña del norte de Costa de Marfil. O sea que ellos ahora se encuentran con eh, un evento geopolítico en un parte del planeta con el que no tenían absolutamente nada que ver por este producto que eran los fertilizantes, porque ellos compraban más por el lado de Marruecos o por el lado de Rusia y Bielorrusia, se encontraron con incapacidad de poder abastecerse en el mercado porque otros venían impactados por lo que pasaba por el cierre del estrecho de Hormuz. O sea, esa interdependencia hoy se ha vuelto, en vez de de aceitar el negocio, ahora se ha vuelto más eh, un arma adentro de esa competencia global. Y esa estabilidad histórica que nació después de la Segunda Guerra Mundial, ya esa estabilidad también se está derrumbando. Vamos con la tercera. Obviamente el clima, el choque climático que hoy es un detonador geopolítico en cadena. O sea, no hay, obviamente, no solamente se trata de si va a afectar o no la producción.
son obviamente efectos en cadena mucho más importantes, que puede ser, bueno, la restricción de exportación, alza de mundial de precios. Hemos tenido un ejemplo histórico, eso mucho lo he presentado, pero nos muestra la relevancia en su momento, cuando ya no se hablaba tanto o con tanta fuerza de las consecuencias del cambio climático. Recuerden en el 2011 lo que ha pasado con el efecto de la alza del precio del trigo por el mundo. En el 2011, Rusia conoció una sequía histórica, decidió cerrar sus exportaciones. En el mismo momento, China conoció también una sequía histórica. China tuvo la necesidad de salir a comprar trigo al mercado internacional. El primer comprador, que era Egipto, en ese momento, que importaba 10 millones de toneladas de trigo, las importaba casi totalmente de Rusia. O sea que el primer comprador tradicional tuvo que salir al mercado sin encontrarse con su proveedor tradicional. Pero además se le sumó otro comprador que era mucho mayor, con una demanda que lo superaba en creces, que era China. ¿Eso qué pasó? Pasó que se terminó afectando al mercado de precios. La cotización del precio del trigo se disparó, y en países donde había tensiones sociales y políticas muy intensas, que obviamente el trigo, si bien no es la razón por la cual en Túnez, en Egipto, en Libia, en Siria, hubo revoluciones, eso sí, ya fue comprobado, el precio del trigo fue el detonador. Esta gente se abastecía de trigo, era su primer alimento de sobrevivencia, y no poder comprar este alimento obviamente permitió desencadenar toda la rabia contenida que venían teniendo esas poblaciones en contra de sus gobernantes por razones políticas, sociales, religiosas, económicas. Pero este ejemplo de 15 años atrás, 2011, resuena hoy en un momento en que la producción mundial ha crecido mucho, pero la demanda también, y en que ya en el 2011 no se hablaba de problemas geopolíticos de cortar ruta, estrechos. Nadie ponía en cuestión, nadie, absolutamente nadie cuestionaba esas estabilidades de las que le presenté, la primera y la segunda, las reglas del comercio mundial, y otra que era la logística mundial. Nadie se atrevía a cerrar un puerto. Lo único es, uno no exportaba su producción si obviamente necesitaba primero abastecer de su mercado. En el 73, la sequía norteamericana, no exporta soja, se cuadruplica el precio. En este momento hubo una guerra por el petróleo, no una guerra por el petróleo, pero un conflicto por el petróleo, pero tampoco las reglas del comercio mundial se tocaron. Hoy en día, como les dije, todo esto está volando por el aire. Se vienen sumando estos choques uno a otro, y se vienen potenciando uno al otro. Y obviamente el climático, que es el de más, como una ola de fondo, es el más preocupante. Porque este telescopaje va a tener consecuencias en producción y países que necesitan de abastecerse. Ese gráfico que ven, esos dos gráficos, el de la izquierda sobre las pérdidas de cosecha en los países menos adelantados y en desarrollo, es muy interesante. En 10 años se ha calculado que casi el 34% de lo que han perdido fue por sequía. Lo más interesante en el tema del clima, en términos geopolíticos, no es tanto, obviamente, yo lo digo con mucho respeto, pero no es tanto si se puede producir o no se puede producir, es si se puede reponer una producción
si se puede reponer un país de un evento climático extremo. ¿Por qué? Porque la resiliencia climática es resiliencia geopolítica. Cuando un puerto sufre de una monzón demasiado fuerte en el sudeste asiático, cuando tienen un haze climático que afecta a la infraestructura, si se puede reponer la infraestructura en semanas o en meses, está todo bien. Si por lo contrario, como lo hemos visto en algunos países del occidente africano o del oriente africano, están afectados por algún terremoto o alguna inundación histórica y no se repone la infraestructura, eso sí presiona obviamente de manera social y política a un país. A eso le suman obviamente el hecho de que hay países por el mundo que son altamente dependientes de sus importaciones, importaciones que en gran parte vienen de Sudamérica y esa cuestión obviamente del niño es la que nos va a preocupar mucho y de cuáles podrían ser las consecuencias de este niño. Cuando uno mira las fechas, que acá les puse de los últimos niños, uno mira una sola cosa. Esto se viene acelerando de manera dramática, pero no solamente se viene esperando, pero ya lo saben ustedes porque ha salido tanto, ya han salido tantos artículos. Está por llegar un niño excepcional, un niño histórico. Como bien saben, el niño es parte de un fenómeno cíclico en el Océano Pacífico con ondulaciones de temperaturas altas o bajas. Niño es el alto, la niña es enfriamiento de las aguas. Más allá del 0,5, que es el índice del niño, el ONI, más de 0,5 grados de elevación de la temperatura oceánica en esa franja del Pacífico y estamos entrando en niño. Obviamente tiene graduación de 0,5 a 1 es un niño normal, digamos un niño más o menos. De 1 a 1,5 ya se vuelve fuerte y luego potente, excepcional y bueno. Este año se calcula, bueno, el 2,5 a 3 grados, eso lo escribí hace 2 meses. Las últimas estamos por superar quizás 3 grados. Nunca ha pasado en la historia eso. No sabemos qué puede ser un niño con semejante calentamiento de las aguas del Pacífico, pero sí sabemos lo que ha pasado con niños récord en algunas zonas, que sean inundaciones, que sean sequías. O sea, la cuestión va a ser tanto de producción como de logística, cómo hacemos si se secan los ríos en Amazonía, qué hacemos si se desbordan los ríos en la Cuenca del Plata, qué va a pasar con distintas zonas del mundo, eso va a tener repercusiones. Vimos, por ejemplo, zonas muy críticas en Etiopía, donde Etiopía quiere ser una nueva potencia del trigo en toda la parte del Cuerno de África. Está ahora, porque yo voy siguiendo este país desde hace unos años, está teniendo cada vez más problemas, problemas que hay que sumar que ellos están dependiendo de una sola ruta que viene de Djibouti, porque no tienen acceso al Mar Rojo y esta ruta hoy en día está bajo presión de grupos rebeldes y además la llegada de barcos a Djibouti, ellos compraban los fertilizantes desde el Golfo Pérsico, hoy esa ruta está obviamente cerrada por el conflicto en Hormuz entre Irán y Estados Unidos. O sea, acá tenemos un popurrí con un país de lo que podría suceder en efectos combinados. Y eso, yo vuelvo y repito, eso es el marco de la nueva normalidad. Ya no se trata de mirar un caso aislado por un caso aislado. Hay que mirarlo en su conjunto global. Y obviamente pone a los países que pueden producir con el agua como al primer rango estratégico. Algo que ya venía diciendo hace 10 años atrás en las primeras charlas que podía dar en Argentina, lo vuelvo y lo repito,
El agua obviamente es absolutamente central para producir, para asegurar, para hacer el- el- la base de la seguridad alimentaria mundial. Sin el agua obviamente no se puede producir nada o muy poco. Entonces esa geografía de la humedad es una geografía del poder. Y cuando uno mira un mapa y cuando uno mira por dónde están las grandes cuencas productivas, Europa, Rusia, Ucrania, la parte oceánica, Australia, Nueva Zelanda, Norteamérica con Canadá y Estados Unidos y obviamente el Cono Sur. Y tenemos China, India. Bueno, por donde miremos, hay muchos problemas hídricos o problemas geopolíticos acerca del agua. El Cono Sur tiene esta fortaleza, esta posibilidad de poder contar con cuencas compartidas que son objetos de una diplomacia permanente. Y eso, ese esfuerzo de diplomacia es importante. ¿Por qué? Porque la cabecera de cuenca en algunos casos o en muchos casos, por ejemplo, puede ser Brasil, que tiene una responsabilidad enorme en preservar los ciclos hidrológicos para que estas cuencas se puedan seguir abasteciendo de manera natural y continua de esta agua que es la base vital obviamente de esta producción tanto de proteínas como de la seguridad alimentaria mundial. El último punto de estabilidad es el orden y la fragmentación de la jerarquía mundial. Bueno, acá tenemos obviamente en los últimos años un mundo unipolar que pasó a un mundo multipolar y que tiende a vuelve un poco a ser un poco bipolar con, digamos, un tercer y cuarto bloque que buscan cómo definirse. Tercer bloque vendría a ser quizás la Unión Europea. Cuarto bloque países. A mí no me gusta el concepto de sur global, pero lo vamos a utilizar ahí para hacer algo más rápido y simple. Algunos de esos países que en el sur son grandes productores, en un momento como les decía, de retirada de instituciones, donde los acuerdos ya acuerdos mundiales post Segunda Guerra Mundial no tienen mucho más relevancia. ¿Eso cómo se traduce? Se traduce en, eso quiero ahondar en ese punto. Cuando uno mira lo que ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial, acá tenemos un reflejo de la evolución de los países que eran los productores de normas después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, los países de la OECD, países del Occidente. Ellos producían reglas y normas del juego del comercio internacional. No participó Rusia, no participó China. Esto fue un arreglo entre países que pasaban a ser países en vías de desarrollo, a ser países desarrollados y a producir y comerciar entre ellos. Pasa que desde los años 90 hasta proyectándonos en unos pocos años, en 2030, esos países que marcaban el rumbo de toda la normativa internacional del comercio, desde la moneda, desde el dólar, hasta cuáles serán las normas para la producción, para el negocio, toda esta parte de geopolítica de la oscuridad, donde nunca se ve, no es lo que se mira, pero es lo que permite armar el esqueleto para el negocio internacional. Bueno, en unos 30, 40 años hemos visto un cambio en el poder productivo internacional. Imagínense, bueno, de soja ni hablar, y maíz tampoco. La OSD tenía, salvo el arroz, que era obviamente de países del sudeste asiático, eh, los países de la OCDE producían, yo hice el mismo con leche, con carne,
O sea, producían siempre más que los otros países. Yo tomé simplemente a los BRICS. Y en los BRICS no está Argentina y Argentina tampoco está en este gráfico de la OCDE. Pero si yo le agrego a los BRICS Argentina, eso se dispara aún más. Eh, y si le agregamos Paraguay también, bueno, ya con todo el Cono Sur sería un monstruo productivo. Pero ¿eso qué significa? Significa que cuando se ganó la Segunda Guerra Mundial, los países del Occidente marcaron el rumbo de todo lo que hoy conocemos como el esquema de normas y reglamentos a nivel mundial. Tenían el poder, eran los que producían, los que consumían. Hoy los que producen y consumen en mayoría ya no están en los países que han decidido cuáles serán las reglas del juego. Entonces, esto nos lleva obviamente a una guerra de normas. Estamos ahora en esta última estabilidad en que poderes antiguos hoy están no solamente resistidos, pero también están combatidos por nuevos países. Los BRICS es obviamente un ejemplo interesante porque es como un invento geopolítico. No sabemos bien si esto será algún día realmente digamos, le dará como la nueva pauta al mundo como lo hizo el grupo de los países del G7 en su momento. Luego se quiso abrir al G20, pero no sabemos todo eso. Pero algo a mí me parece muy interesante es que si hay una sola declaración que hicieron los BRICS desde que se llamaron los BRICS, desde que alguien en una bolsa de Londres decidió llamarlos los BRICS, em, la sola declaración que hicieron fue la declaración del Limpopo en Sudáfrica hace 2 años y medio atrás. Y era una declaración que no hablaba más que de agricultura y alimentación. No se trataba de energía, no se trataba de muchas otras cosas, era simplemente buscar las maneras de coordinarse entre esos países para poder hacer un negocio y también hacer participar los demás países del mundo que necesitaran de su producción. En esto me pareció muy interesante porque los BRICS hoy son los países que más producen alimento en el mundo. Y eso se terminó plasmando en dos otras declaraciones muy interesantes. La segunda se hizo el año siguiente en San Petersburgo, en Rusia, cuando Vladimir Putin anunció que quería crear una nueva bolsa de comercialización de cereales entre países del BRICS con, monedas nacionales para salir del dólar. Eso, si bien hay una norma internacional que es casi intangible desde hace 70 años, es el dólar. Y eso lo viene combatiendo China con mucha fuerza, pero no solamente China. Eso fue el año pasado. Hace menos de un año decidieron también abrir un mercado por criptomonedas para justamente ayudar a que se simplificara el negocio de cereales entre países del BRICS. Y la última, hace 6 meses atrás, se firmó un acuerdo entre Rusia y China, un acuerdo cerealero para que los dos países pudieran intercambiar y comprarse esto en sus propias monedas, y eso ya está en curso, eh, abriendo un frente oriental de producción en Siberia, cerca de Río Amor, con China. Bueno, en todo esto les puse también el caso, obviamente, de la deforestación importada europea, que es, podríamos llamarlo de una manera el canto del signo, cuando la Unión Europea está buscando imponer reglas en un mundo el que todavía no tiene poder. O sea, eso es una clara demostración de en un mundo inestable, donde la estabilidad era justamente imponer algunas reglas y demás de juego, ahora el objetivo es tratar de imponer nuevas reglas para tratar de influir el negocio internacional y buscar
mantener bajo su yugo a algunas otras potencias. Bueno, el caso ya lo conocen más que reconocen ustedes, porque me imagino que quizás dentro de la gente que está escuchando ahora puede haber gente que ha participado quizás en reuniones con la Unión Europea, en este caso de tratar de contrarrestar o resistir a esta norma que en gran parte se ha vaciado de su esencia, se ha retrasado su puesta en actividad y es más, no sabemos si eso resistirá algunas elecciones en Europa que están por llegar. Pero lo interesante para mí es si acá hay hubo un movimiento de resistencia a una norma, resistir la norma como bien perdón, como bien lo venía escribiendo, no es escribirla. O sea, el punto para mí es hay que, ese cambio hoy en día impone a los productores que ya si la volatilidad deja de ser la excepción y se convirtió en el sistema operativo, en la nueva normalidad, eh, para mí lo importante es eh, poder afianzar y escribir la norma desde el que produce. Este cambio de paradigma en el medio de una aceleración geopolítica una brújula, es una brújula para el día de hoy y para el día de la mañana. O sea que si uno puede afianzarse como eh, la confiabilidad de que todas esas estabilidades que se están derrumbando una tras otra, ¿quién es el nuevo polo estabilizador? Y hay un continente, o sea, lo saben ustedes, no hay guerra entre ustedes, o sea, puede haber chispas políticas, eso sí hay y habrá y seguirá habiendo, pero tienen una interconexión, interdependencia hídrica, climática, productiva y una capacidad de hoy pesar en lo que es ese nuevo escenario paradigmático mundial donde uno de los activos más estratégicos va a ser justamente esta confiabilidad en producción, en transportar seguridad. Estamos en un mundo cada vez más inseguro, transportar esa seguridad va a ser absolutamente vital. Bueno, ya saben eso, ustedes pueden agua, proteína, minerales críticos, paz, o sea, esos son cuatro motores de estabilidad para la región, pero también para el mundo. Poder exportar hacia los países del Pacífico, creo, si no me equivoco, que es un tema que es muy presente en sus charlas del grupo, en las necesidades de encontrar la manera de llegar a esos países eh, del Pacífico y obviamente la idea detrás de todo eso es que es la base del poder es la norma. La norma es lo que uno quiere imponer como representación del mundo y su representación del mundo hoy no puede existir si no existe en bloque, si no existe con la fuerza de un grupo, de un conjunto. Eh, hablando, bueno, con Fernando, pero con otros amigos también que acá en Argentina y hablando de Europa y de Francia, porque por ser yo francés, obviamente muchas veces uno me cuestiona, me hace preguntas. No, Francia hoy no puede imponer nada a nadie si no es por la Unión Europea. O sea, no tenemos, salvo Estados Unidos, salvo quizás China, que tienen el poder económico, el poder militar, hay que juntarse para poder ejercer una influencia en este nuevo paradigma de inestabilidad geopolítica y de inestabilidades geopolíticas. Eso sí.
y va a ser el nuevo valor del futuro. Es el que se puede adaptar y que puede también proveer de estabilidad. Eso va a ser absolutamente para mí la nueva norma, el nuevo paradigma en este mundo que está ahora acelerándose con problemáticas cada vez más intensas. Entonces, para terminar, yo les quiero agradecer mucho y el que abastece en el caos escribe las reglas del orden que viene. Eso va a ser, espero para ustedes, una brújula para el futuro. Muchísimas gracias y bueno, ya tendrán a disposición esta, esta presentación y estoy ahora, dejo de compartir la pantalla y estoy abierto a todas las preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Oliver. Muy interesante. Creo que va a haber muchas preguntas. Así que bueno, vamos empezando. Marcelo Reguna, te paso la palabra, por favor. Bueno, Olivia, muchas gracias. Te quería Gracias, hacer Marcelo. dos preguntas. Sí, Una primera pregunta es que de alguna manera la Unión Europea y nosotros estamos en ese proceso, está firmando acuerdos con muchas regiones del mundo y de alguna manera está tratando de ver si conseguimos algún mecanismo sustituto plurilateral de la OMC. Ahora, en el fondo, la Unión Europea con esta estrategia está definiendo las normas para todos nosotros, con lo cual no es tan fácil pensar en una estrategia, porque de hecho, te digo, en GPS, en el sector privado, nosotros estamos tratando justamente de plantear cómo posicionamos y cómo definimos una estrategia de la región, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos yendo con la Unión Europea. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ya más de cómo ves vos la política europea. La política verde le está haciendo perder capacidad competitiva y productiva en materia agrícola a la Unión Europea. Ustedes mismos están condenando con la política verde a ser menos competitivos y más dependientes de las importaciones. ¿Vos pensás que con todo este escenario geopolítico nuevo es posible que se empiece a replantear parte de esta política anti-OGMs y verde en general? bueno. eh, Primero que todo, Marcelo, muchas gracias por tus preguntas y es un placer verte porque nos hemos encontrado cuando yo escribía mi tesis doctoral y la verdad que es un gran gusto poder volver a verte. Voy a empezar por tu segunda pregunta. Esto sí se está moviendo, o sea, Eh, el- ustedes saben que la Unión Europea prohibió la producción de semillas OGM, pero hubo un largo debate que terminó a favor de NBT, como las nuevas New Breeding Technologies. Que esto era presentado por los ecologistas y algunos otros grupos, era presentado como los nuevos OGMs. Era una manera astuta para ellos para tratar de interferir digamos, en lo que era algo sensato, que era aceptar que se trabajara con esas nuevas tecnologías. Bueno. Primer caso es que se ha votado y ahora sí ya está en vigor la ley que permite trabajar con esas nuevas semillas. O sea, eso dice que digamos, el Pacto Verde ya se está de a poquito terminando. O sea, se dieron cuenta que tenían que dar marcha atrás. Ahora, vos sabés que eso depende mucho de los países. Eso es ustedes son cuatro países, a veces no se ponen de acuerdo, somos 27 y entonces 27 razones por pelearse.
Entonces, pero hay una tendencia, digamos, hay dos tendencias. La en general que saben ustedes, que es tratar de verdizar la producción en términos más agroecológicos, qué sé yo. De esto, hasta ahora había poca, digamos, si bien había algunos sindicatos agrícolas que estaban en contra de esa política, no tenía ninguna caja de resonancia a nivel político. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado y la Unión Europea está ahora en un momento bisagra, está entre dos momentos. Está, o persigue eso del Pacto Verde, pero se parece que está un poco ahí abandonándolo, o entra en muy de pleno en hay que producir porque se trata, como se dice en Europa, de autonomía estratégica. Se necesita producir porque si no producimos vamos a estar totalmente dependiendo de importaciones. Pero tenés una tercera vía, que es la de tu primera pregunta, que son esos acuerdos, porque tenemos a la cabeza de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, y su equipo, que son personajes totalmente volcados a acuerdos de comercio. Tienen una matriz que es muy liberal en ese sentido. Y obviamente esto choca con lo que te decía antes, o sea, producir más y ser más autónomos a nivel europeo no cabe con una política de apertura porque obviamente el continente europeo no tiene el nivel, no es competitivo a nivel agrícola, si bien lo es en la producción agroalimentaria, no en producción agrícola estamos con un desfasaje brutal. Un ejemplo, la producción de trigo, por ejemplo, el costo de producción de trigo en Francia es de 285 euros, más o menos la misma cosa en Europa por tonelada, cuando en Ucrania está de 120. Y eso es un gran caso que más allá de importar o no desde Mercosur, desde otras zonas, tenemos un país al lado nuestro, Ucrania, que está en guerra, que está pidiendo entrar en la Unión Europea, y esa integración todo el mundo la ve porque ellos tienen un modelo de producción mucho más cercano al modelo de producción de Argentina o de Brasil que al modelo de producción del suroeste francés, donde yo vivo y donde la mayor parcela de la zona debe ser de 500 hectáreas. Entonces, con costos de producción mucho más altos. Hemos hecho un estudio para saber si se incorporara a Ucrania, si los costos de producción de Ucrania se iban a disparar adoptando la reglamentación europea, más que todo en fitosanitarios, porque los agroholdings ya usan una maquinaria que ni siquiera lo usamos en Francia. Entonces, más que todo va por los costos de las normas ambientales y fitosanitarias. Bueno, pasaba de 121 a 127 euros. O sea, esos 6 euros no compensan el desfasaje al 285 euros de la producción agrícola europea. Entonces, está Europa en un momento bisagra al que sumas lo que preguntabas en primer lugar sobre esas reglas. Es lo único que le queda a la Unión Europea, es vender su mercado, es decir, somos un mercado. Nunca hay que olvidar una cosa, hablamos mucho de muchos mercados por el mundo, pero hay que mirar quién paga y cómo paga. Uno va, Estados Unidos se pudo dar el lujo de decirle vamos a imponer una tarifa excepcional sobre tal y cual producto, no sé, X cosa del gobierno de Donald Trump. ¿Por qué? Porque nosotros lo vivimos en Francia, yo creo que quizás ustedes también, pero bien si iba a costar 15% más el vino francés o el champán francés en Estados Unidos sigue pagando. Y es fácil, ¿sí? Y es lo mismo con Europa. Están diciendo, bueno, eso es fácil, ustedes entran en mi país, cumplen con algunas normas y lo demás es de lo más simple. Lo pagamos fácil, eso, la transferencia bancaria, que eso con otro. No es tan fácil cuando uno se apetece con el mercado vietnamita o con el mercado de Indonesia o de Nigeria, ya que quizás algunos de ustedes van y venden en esos países, ya se dan cuenta que
la normativa es complicada, la burocracia también, las formas de pago son complejas, o sea, juegan con esto. Entonces multiplican acuerdos, quieren hacerse de lo que hizo Estados Unidos en su momento, eh, el ordenador del comercio internacional. Pero como bien les comentaba y como bien yo les comento en la Unión Europea y al gobierno francés y empresas en Francia, digo, ahora queremos imponer cosas cuando uno mira las cifras y no tenemos con qué. Si bien tenemos el mercado, lo único que podemos decir es si mañana el consumidor no quiere más soja o no quiere más carne, quiere solamente, no sé, zanahoria y pepino, bueno, habrá que buscar dónde comprar zanahoria y pepino y nada más. O sea, pero la realidad es, nos tenemos que abastecer de proteínas, proteínas vegetales que tenemos un déficit en Europa histórico desde la Segunda Guerra Mundial y por lo cual queremos imponer reglas de algo que no manejamos. Si yo me pongo del lado de China, y el caso chino es fascinante, porque en el caso de la soja, yo te diría, la Unión Europea impone el EUDR, cuando Brasil y China acaban de firmar una nueva normativa sobre deforestación. Eso es impresionante porque muchos han dicho durante años, un día China va a tener que imponerle reglas también a Brasil sobre deforestación. Bueno, ha llegado. No tenemos que esperar más. Lo acaban de hacer. Lo acaban de firmar y ese compromiso es mucho más inteligente y obviamente se hizo entre dos países que tienen intereses en común. Cuando Europa no entiende que tiene intereses en común con los demás, sino que tiene sus propios intereses. Pero ahí me pareció mucho más inteligente lo de China, que entendió perfectamente que depende de la soja brasilera, de la soja suramericana, y entonces va imponiendo, entre comillas, imponiendo reglas de juego que permitan a todos encontrar su manera de vivir y de poder avanzar. La Unión Europea en esto no, y yo creo, los acuerdos ya lo saben por el Mercosur, son muy combatidos por algunos países, uno de esos países de Francia, y el tema es, como son 27 países, vamos a ver qué va a pasar con la llegada posible, no digo probable, pero posible de la extrema derecha en Francia, por ejemplo, que es un partido que va a querer revivir esa pelea de defensa del campesino francés en contra de los países eh, X. Ya están hablando ellos de volver a poner en la mesa el acuerdo Mercosur, no quieren sacarse todos los acuerdos con todos los países, cuando en Europa no lo puedes hacer, es imposible. Pero en esto estamos. Bueno, gracias, Olivier. Lisandro, tu pregunta, por favor. Sí. Hola, ¿se escucha? Sí, 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 muy perfecto. bien. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Olivier, por tu rica y holística geopolítica presentación. Aprendido mucho. Trataste 7 temas globales de geopolítica: comercio, producción, logística y transporte, clima, agua, hasta el financiero, cripto y las normas. ¿Has reflexionado sobre el tema de la geopolítica de las inversiones? Y digo esto porque para el caso de Argentina, poder multiplicar por lo que los agrícolas dicen se puede multiplicar la producción argentina depende de inversiones a largo plazo en riego, en infraestructura, y claramente el Estado argentino per se, y hasta ahora el sector privado, no tiene esa capacidad de los billones de dólares que en su momento Inglaterra jugó con Argentina para financiar esa infraestructura. Y me refiero al caso de seguridad alimentaria planteado por los sauditas, donde yo veo que ellos compran seguridad alimentaria y tienen vehículos específicos de inversión como el Public Investment Fund y SALIC, que probablemente tú conozcas, específicamente para seguridad alimentaria, y que nosotros simplemente no lo estamos teniendo en la agenda. ¿Cómo ves el tema de la geopolítica de las inversiones y la oportunidad para Argentina eventualmente? Bueno, muchísimas gracias, Lisandro. Bueno, está claro, yo hubiera podido incluir inversiones e incluso incluir más cosas, pero
el tema de inversiones es central, es absolutamente central y es un tema muy geopolítico porque eh, pongamos una inversión, yo me salgo de Argentina y me salgo de producción agrícola y vamos con inversiones en infraestructura. Y vuelvo al Canal de Panamá. Mira el Canal de Panamá como el tema de una infraestructura financiada por un país, luego de vuelta al país que lo posee geográficamente, y luego con una inversión china en puertos para mejorarlo, para acceder a un mayor flujo, esto desencadena con Estados Unidos ahora toda una guerra de influencias entre China y Estados Unidos por este canal. No es neutro. El dinero siempre se dice no tiene olor, pero sí tiene olor. No es neutro. O sea, tiene origen, tiene con qué. Si mañana, que sea Argentina, que sea Brasil, cuando recibís una inversión de un país, lo estamos viendo mucho en África, la inversión china no es neutra. O sea, eso es muy importante. Hay que tener una visión geopolítica claramente de corto, mediano y largo plazo. ¿Quién hubiera dicho que Estados Unidos y Europa no creo que vayan a entrar en guerra, pero que se iban a sacar chispas en Groenlandia? Dos aliados históricos. Bueno, uno siempre tiene roces, no somos amigos, cada uno tiene sus intereses, pero estamos en un mundo en que está claro que hay que buscar, si no tenés el dinero, tenés que buscarlo en algún lugar, pero no es porque alguien venga con dinero así de la nada, que no hay que auditarlo este dinero, o auditarlo en el sentido de si no es si está bueno o malo este dinero, sino que esto qué implica detrás, cómo funciona detrás. O sea, durante años ustedes en Argentina han recibido dinero en préstamos y de parte del gobierno chino. Brasil ha recibido también inversiones multimillonarias. Miren Perú con el puerto de Chancay. O sea, todo esto ahora está muy cuestionado por el gobierno norteamericano. Yo siempre ahí le digo, ustedes conocen muy bien The Belt and Road Initiative de los chinos. ¿Ustedes saben cómo se llama el mismo programa en Europa? Yo no le puedo decir porque nunca nadie sabe, pero hay un programa equivalente en Europa que se llama el Starway Initiative. Y esto cuenta en el papel, cuenta con un montón de dinero que ni siquiera los sauditas los tienen. Bueno, ¿cuántos proyectos han financiado hasta ahora? Cero. Es impresionante. O sea, la geopolítica de las inversiones para mí, el caso de Argentina, el caso de la soja, el caso de Brasil, de China, es muy interesante. Nosotros en Europa queremos imponer una regla sobre deforestación. Está bien, los chinos no han impuesto una regla. Lo que han hecho los chinos no podían comprar tierra en Brasil, no podían comprar tierra en Argentina. Bueno, ¿qué hicieron? Compraron el que tenía el know-how para las semillas transgénicas. Compraron las empresas por el mundo que podían abastecer de fertilizantes y demás productos, herbicidas y demás. Compraron y montaron una empresa Costco de transporte marítimo, pero para eso necesitaban tener logística. Entonces montaron una empresa que hizo la logística y armaron puertos. Ahora la mayor parte transformadora portuaria en Brasil es China. Y todo esto abastecido también de dinero por una empresa que ustedes conocen muy bien, que se llama COFCO, que está a cargo de comprar y comercializar los granos. Bueno, obviamente estamos hablando de China, de un gigante, pero una vez habiendo armado todo eso, si bien
no produce soja en Brasil. Hoy en día no hay ningún productor en Brasil que pueda decir que no trabaja con un chino en algún eslabón de la cadena. Y entonces, después de haber logrado eso, pueden ahora tranquilamente hablar con Brasil y decirle, mira, yo quisiera tener una normativa contigo de lo que te voy comprando, porque a mí me sirve en los foros internacionales, qué sé yo. Y así funciona. Volviendo a Argentina, eso muestra que los ferrocarriles, claro, los ingleses los armaron, los frigoríficos, qué sé yo, podemos volver atrás, pero en la realidad de hoy hay que saber qué necesita Argentina, dónde puede encontrar las inversiones. Eso se requiere de un plan, ¿no? De gobierno. ¿Con cuántas veces Fernando me habrá escuchado hablar de esto, de plan de Estado y no de plan de gobierno? Porque el gobierno es de Milei, ayer era de Fernández, antes era de Macri, antes era de Cristina, y vamos, y quién sabe quién vendrá después. Y ustedes lo saben muy bien, cada vez se cambia todo cuando está claro que la agroindustria, la vaca viva, como tan le gusta a Fernando a decirlo, como la vaca viva es tan importante acá. Y claro, vaca muerta es, hay inversión, extracción, se vende el flujo de dinero, es a corto, mediano plazo. Las mineras iguales. Pero lo de la agricultura, lo increíble es que se renueva cada año. Es de largo plazo también en el sentido que es renovable. O sea, la primera cosa que se renueva es la agricultura. O sea, eso puede durar 100, 200, 300, 400 años, por más que no tengamos mañana, no sé, una catástrofe como ha ocurrido con el estallido del Tambora en 1815, que arrasó con una hambruna infernal en Europa y esas cosas. Pero por más que no tengamos eso, el precio de esa sustentabilidad se mide a largo plazo y hay que, obviamente, pensar en quién puede traer ese dinero. Si son los sauditas, hoy yo creo que miles de veces lo han debido hablar entre ustedes, con todos los expertos que tienen. Hay países que son altamente dependientes de sus importaciones y que son países con altos recursos, altísimos recursos. Entonces sí, hay que ir a buscarlo, hay que negociar con ellos y saber lo que esto significa en términos geopolíticos a mediano y a largo plazo. Pero está claro para mí, Argentina tiene que encarar bueno, yo sé que esa palabra es difícil, pero es que encarar un proyecto de largo plazo. Bárbaro. Muchas gracias, Olivier. Le voy a hacer la palabra a Martín Piñero. Martín. Hola, Olivier. Hola Martín, Tanto tiempo. sí, qué gusto. Un gusto verte por acá. Muy buena tu presentación con muchos temas. Muy bueno, felicitaciones. Una Gracias. pregunta fácil, porque parte de lo que te quería preguntar ya lo hizo Marcelo. Vos sugeriste que en el nuevo contexto geopolítico los exportadores teníamos que empezar a pensar en fijar las normas. Pero la Ujú. tradición es que las normas las fija el comprador. Mismo vos recién en tu respuesta a una de las preguntas anteriores, más bien sugeriste lo mismo. La tradición y el poder de fijar normas siempre estuvo en el comprador. Ahora, tu idea es muy interesante y tiene mucho que ver con el Mercosur y con la razón de ser del Mercosur, y vos mismo mencionaste el poder que nos da los cuatro juntos porque somos una parte muy sustantiva de la exportación total. Pero ¿por qué no elaborás un poquito en esa idea? Porque claro, es muy interesante desde el punto de vista práctico, ¿no? Mira, yo te dije que el comprador buscaba imponer unas normas, es el tema de Europa, que justamente se mueve por la tradición.
Pero lo que uno ve, lo que uno mira es que, pues sí, bueno, claro, Estados Unidos es un caso muy particular, porque no es el comprador que fijó las normas, es el ganador y exportador y comprador, tiene todo, hace de todo, tiene todos los personajes. Pero yo creo que en este momento se está dando, justo se está dando un cambio de paradigma, en el cual los que tienen el poder para exportar tienen, o sea, no hay que olvidarse que que compra, en fin, así nació la agricultura. Nació porque los seres humanos querían comer y habían encontrado comida que les gustaba y la quisieron reproducir de alguna manera. Pero en todo eso nos vuelve a largos tiempos de la humanidad, pero está claro que el que compra, en fin, si decide no comprar más soja y comprar solamente zanahoria, van a tener que tener una pampa zanahoriana. Esto por ahora no va a pasar, pero lo que sí pasa es, hay un cambio en en la magnitud de la capacidad productiva. Si bien antes el comprador tenía los grandes mercados y demás, y sigue existiendo eso, también se tiene que conformar con un nuevo poder que es el de los productores. Y eso no es o todo uno o todo lo otro, pero sí es un equilibrio. Y para mí la mayor prueba es lo que ha pasado con Mercosur y Unión Europea. No ha habido una imposición unilateral de parte de la Unión Europea, incluso en el caso del EUDR. Ahora se encuentran con países que resisten. Eso lo venía yo hablando hace 10 años y 10 años después, yo cada vez que hablo en Europa, que me piden hablar sobre el Mercosur, quieren saber cómo son ustedes y qué raro que unos hablan en español y otros y unos solo en portugués, no sé, de cualquier cosa. Pero yo siempre les pongo el gráfico año tras año, diciendo, bueno, miren, cuando empezamos, el día en que empezamos la negociación, ¿cuánto producíamos de trigo, de maíz, de carne, de leche? ¿Y cuándo producía el Mercosur? Y miren, 10 años después, 15 años después, 20, 25, y bueno, ahora acabamos de firmar, o sea, ustedes están hablando con un país poniendo obviamente Brasil siempre como el gigante de los cuatro, pero hablando con un bloque que en algún momento la Unión Europea lo podía mirar en estas cuestiones agrícolas, alimentarias, lo podía mirar en los ojos, pero ahora lo estamos mirando así porque ya no estamos en el mismo terreno. Entonces, eso para mí es muy interesante. Esto es un cambio de paradigma. Está claro que ustedes han ido a negociaciones, han participado en negociaciones. Esto no es un juego de niño, eso es muy salvaje, cada uno quiere imponer sus intereses, pero ya no está la Unión Europea como la única en poder fijar las pautas. Y eso eso hay que entenderlo. Si bien al fin y al cabo el cliente es el que manda, porque si necesita de una cosa, pero vos necesitas de un auto, vas a comprar un auto, te imponen, bueno, el auto funciona así, funciona con cuatro ruedas, por más que alguien haya decidido en Estados Unidos que podía ser todo eléctrico, conectado y qué sé yo, bueno, uno puede imponer sus vistas. Y eso me parece que es un gran cambio de paradigma y tiene mucho que ver con el desarrollo que se ha hecho en los últimos 30 años. Claro, de la mano de un gran comprador que es China, pero mira, China no ha impuesto tanto, está recién imponiendo algunas cosas, tiene sus normativas, pero eso es obviamente no todo blanco o todo negro. Pero creo que ahí sí hay algo muy interesante, muy importante, y en eso de la normativa internacional. Mira, una de las primeras cosas que hizo China apenas empezó a tener mucho poder fue
tomar todos los asientos importantes en todas las comitivas internacionales, que es en la FAO, la comisión del ISO, todo lo que cuenta de normativa, entro ahí para empezar a decirme, yo quiero que se haga de otra manera. O si no se hace de otra manera, voy a dar mi palabra. Y eso me parece que es importante. No es obviamente imponerse de un día para el otro, pero sí hay un cambio de paradigma, estando ahora además al nivel de producción que tienen, porque por otro lado tiene un arma que yo desarrollé. O sea, si se sostienen ustedes en el tiempo, pueden garantizar comida al planeta por muchas décadas. Y entonces eso no es cualquiera. Mañana, escribí un artículo hace 6 meses atrás que era de una ficción. Me pidieron una perspectiva distópica. Y yo dije, pensemos qué pasaría si la cuenca del Plata no tuviera más agua porque la selva amazónica se desapareciera y no pudiera abastecer de lluvias a la cuenca del Plata. Entonces ahí dijimos, ¿qué pasaría por el mundo? Bueno, el escenario la verdad, era un juego, era una ficción para un taller, pero muy interesante decir. Entonces, tenemos toda la necesidad de que esa infraestructura climática, productiva, se sostenga en el tiempo. Y eso es un poder increíble. O sea, eso puede decir, Me quieres imponer miles de cosas, pero si yo desaparezco, vos también vas a desaparecer. ¿Vos quieres comer soja o quieres comer algo que ha comido soja? Bueno, necesitas que yo te asegure esta soja. Porque el planeta hay uno solo. Por más, eso es otro tema climático, por más que Siberia se vaya abriendo la producción agrícola y veremos con el tiempo, pero por ahora las cuencas productivas hay 6 en el mundo, no hay más. Y usted es una de las 6. Bueno, muchas gracias, Oliver. Gracias. Fernando, creo que vos tenías la mano ahí levantada. No sé si la pregunta que ibas a hacer ya fue respuesta. No. Sí, Alberto, me yo parece que justamente, María Luz tenía pedida la mano, no sé si Sí, sigue sí, estando. pero al salir calculo que no debe estar todavía presente. Ahora cuando aparezca nuevamente en el video le doy la palabra. Sí, gracias, Marcelo. no, yo justamente le iba a preguntar a Olivier sobre el rol del Mercosur en este nuevo contexto, ¿no? Y ya por eso retiré la palabra porque en buena medida la respondió con estos cambios de escenario que él está proponiendo, ¿no? Así que bueno, era eso. Gracias. Ah, bueno, ahora sí, María Luz, Marta tu pregunta, por favor. Gracias. Estás muteada, María Luz, por favor. Primero que nada, Ahí sí. agradecerle porque me pareció excelente la charla. Me hace reflexionar sobre un montón de cosas. Pero la primera pregunta que me hago es sobre la factibilidad de la propuesta, en un sentido en donde casi todos los países, en particular de Mercosur, están están orientándose a desregulaciones hacia una línea de conducta que va en sentido inverso y más que nada va en sentido de trabajar uno a uno, parecería. O sea, había bajado la mano porque iba en línea con lo que le había pedido el anterior, y decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que esto se pueda llegar a concretar? Ese es un tema. El otro tema que me parece más claro y que es un poco el por qué China fija las reglas, porque me parece que no solamente la historia es la producción, sino todo lo que hace falta para que lograr que esa producción llegue. Me pareció muy interesante esa postura que usted dio, en realidad, con todas las condicionantes de entorno que hacen que eso pueda pasar. ¿A usted le parece que Mercosur está trabajando realmente para que eso sea una concreción? Porque claramente la posición geográfica, ya ni geopolítica, geográfica, podría permitir que salgan de un lado y del otro, pero ¿le parece que se están realmente concretando interacciones como para que no solamente sea la producción, sino cómo hacerla llegar a los distintos lugares? Y en el último punto, una reflexión sobre el tema de propiedad intelectual y la propiedad en general del conocimiento. ¿Y cómo lo ve?
¿Y por qué son tan distintas, a mi entender, quizás equivocadamente, las posturas de USA, de Yankees, con la postura de los chinos? Lo veo distinto. Los chinos van a poner la plata y en función de eso sos condicionado porque estás controlando mucho de los planteos, como da el ejemplo de Brasil, ¿no? Nada, tres Bueno, preguntas. Gracias. Mary, muchas gracias. Bueno, ya te podría contestar cada una de tus preguntas en un par de horas, pero voy a tratar de sintetizar. Mira, primero lo de la producción que se viene liberalizando y que de cierta forma no sabemos bien si es uno por uno, si es un conjunto y demás. Yo diría una cosa, a nivel político, muchas veces se va desbaratando reglas y cosas. Estamos en un movimiento más así, de desregulación. Pero ustedes son productores, o sea, ustedes saben muy bien que si mañana, por más desregulación, eso termina acabando con tu cosecha, no vas a seguir la desregulación, vas a seguir alguna regulación que te vas a imponer a vos misma. Yo me di cuenta de eso en dos trabajos, uno que empecé con un banco en Europa y otro con unos productores justamente en Francia era sobre cebada y les permitían volver a utilizar algunos productos que ya se había prohibido y el tipo, muchos me decían, pero a nosotros nos sirve ahora, pero sabemos que no nos sirve a largo plazo. Entonces estamos buscando la manera de que esto funcione a largo plazo, porque ¿de qué me sirve tener ahora acceso a un producto? Si este producto para mí no me sirve de acá a 5 años porque ya sabían que las plagas se estaban adaptando, qué sé yo. Y era muy interesante porque yo veía en carne propia ahí un desfasaje entre lo político y lo agronómico. Eso que lo deben vivir en carne propia desde hace tanto tiempo. Pero mañana pongamos que sea Milei, que sea Lula, que sea quien sea, llegue y diga, bueno, hagan lo que se les canta las ganas. Ustedes no van a hacer lo que les canta las ganas, va a ser lo que les canta la tierra. Y la tierra y la agronomía, la semilla, la lluvia, el clima y el riego y la necesidad de que tu producto llegue sano en la mesa de los argentinos o de los chinos o de quien sea. Esas son cosas que aparentemente se ha olvidado con el pasar del tiempo de parte de lo político, pero por suerte que sí hay organizaciones de productores que estén de Argentina o de Francia o de otro lugar que eso me parece claro. En eso podría decirte, eh, eh, yo cuento mucho con lo aprendido en los últimos 10 15 20 años por los institutos, el desarrollo, la investigación en agronomía. O sea, muchas cosas quizás de hace 20 años atrás no las veías así y ahora lo estás pensando de otra manera, pero de toda manera recibiste una tierra supuestamente, yo me imagino, de tu familia y la vas a transmitir a tu familia o por lo menos vas a transmitir algo a alguien en buenas condiciones. Eso para mí es la primera parte. Lo de la infraestructura en Sudamérica y en Mercosur, me parece que ahí hay dos ritmos. Hay un ritmo que es el ritmo de Brasil, que él mismo tenía un doble ritmo. O sea, Brasil, cuando uno mira el avance de la agricultura en Brasil en los últimos 30 años, yo digo entre comillas, se le fue de las manos. O sea, iba mucho más rápido de lo que se podía pretender en términos de infraestructura. O sea, llegó a algunas partes del Cerrado, límites con la selva amazónica, empezó a producir en el Mato Piba, cuando la infraestructura era mínima. O sea, yo ahora les digo, pero estoy terminando de escribir un nuevo libro sobre geopolítica de la Amazonía. Es impresionante ver cómo abrieron una ruta, pero cómo se les escapó todo. O sea, fue muy rápido todo para producir, pero no pensaron en, bueno, si acá pongo vaca, soja, maíz, lo que sea, caña, voy a necesitar más que una ruta.
y más que unos tipos con buenas ganas y buena voluntad. Voy a necesitar de silos, voy a necesitar de transportes, de lugares donde uno pueda comprar sus fertilizantes, pueda hacer su compra de semillas. Eso vino muy posteriormente. Es muy interesante eso. Están ahí como tratando de atrapar un poco el tiempo y construyendo cada vez más y por suerte tienen el apoyo de China que financia muchas infraestructuras, obviamente porque a ellos les interesa ahí tener esta materia por su propio mercado, pero lo interesante es ver cómo se ha hecho ese movimiento, que para mí fue muy desordenado, por más que ahora funcione bien, pero muy desordenado, con poco plan. El único plan que realmente ha existido en todas estas nuevas zonas era el plan de los militares. Querían integrar esta parte del país, entonces había que poner rutas y había que poner gente ahí y no pensaron más allá, pero eso era el plan, había que integrarlo. Eh, Eso fue lo de Brasil. Ahora Brasil es un poco un caso aparte, porque Mercosur en sí lo que yo veo es que sigue habiendo ese retraso en términos, no sé, hagamos un ejercicio mañana disruptivo como yo lo hice con, no sé, quizás lo han hecho ustedes. Mañana no hay tirante de agua en el Paraná, ¿qué hacen? O sea, dragan, pero sigue sin haber tirante suficiente para que entre un mini Panamax. ¿A dónde va la cosecha? ¿Cómo la arman? Y todo eso. ¿Qué pasa con Paraguay? ¿Cómo harían los paraguayos? ¿Qué harían con la Nueva Palmira? En Uruguay? Y demás cosas. Este plan en conjunto, el Mercosur, quizás eso me lo van a decir ustedes, pero entre todos los planes que yo he leído al pasar de los años, que eran tanto planes de entes privados como planes públicos, el IRSA, el COSIPLAN, pasar por el medio de la montaña, cruzar los Andes en Salta para llegar del lado de Antofagasta o Iquique, para trasladar la producción argentina del otro lado. Bueno, todo eso no ha sucedido por miles de razones. Eh, Hoy en día el proyecto que quizás hubiera podido funcionar, obviamente los chinos en el puerto de Changsha tienen esa vía que cruzando los Andes para llegar a Brasil para sacar mercancía. Yo creo que más que cruzar los Andes, hay que preocuparse por juntar de manera efectiva infraestructuras que están en sufrimiento. El puerto de Santos está en sufrimiento, el puerto de Paraguay está en sufrimientos. eh, los muchos pequeños puertos de Rosario también tienen sus problemas. Y hay que empezar a solucionar eso con vista en conjunto a largo plazo. Si no, esto se va a complicar. Mañana ponerle en una guerra entre Estados Unidos y China con una bomba en el canal de Panamá, ¿cómo hacen? O sea, eso bueno, eso decía la geografía y no la geopolítica. La geopolítica es geografía. Hay que mirar, la geografía volvió, o sea, nos olvidamos, pensamos que este mundo era una tierra bien plana, tranquila, bueno, algunos que otros se preocupaban ahí de algunas cositas, pero no, la realidad es una montaña. Un estrecho de 15 kilómetros es un lugar muy difícil de controlar si tenés unos rebeldes que quieren tirar un cohete a un barco. Ahí lo vemos con toda la fuerza militar que tiene Estados Unidos. Miren dónde estamos parados ahora con Irán. Yo les digo, hace un año atrás fui el autor de un informe donde dijimos a los importadores y exportadores franceses, ya no pueden hacer como si eso no pudiera pasar. Y nos decían muy exagerado, muy exagerado. Y decíamos, no exagerado, es la geografía.
mañana pasa por lo de la guerra entre Israel y el Hamas. Nosotros tuvimos que analizar la zona y dijimos, "Bueno, acá hay un punto muy complicado que es Hormuz. Ah, eso nunca lo van a cerrar. Demasiado petróleo pasa por ahí, no se puede cerrar. Bueno, no es que no se pueda, es que si se cierra, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cómo hacemos? Ah, muy exagerado, muy exagerado. Bueno, lo exagerado ya vieron cómo terminó y, y ni sabemos cómo va a terminar. Pero eso sí, me parece que ese trabajo en conjunto es indispensable, porque yo vuelvo y repito, es una misma infraestructura climática que los une. Entonces, y la sostenibilidad de esta cuenca, que se sostiene también por la cuenca del Amazonas, todo eso, esa gran infraestructura climatoproductiva, está bien, pero si no tenés cómo sacar los productos, si no tenés toda esa estabilidad, bueno, de poco te sirve. Muchas gracias. Bueno, vamos cumpliendo el tiempo. Está Luis Rapaport con una pregunta. Si te parece, vamos a la pregunta de Luis y después redondeamos, sí, Dale, la dale. presentación de Mucho Oliver. gusto. Sí, es Luis, por muy favor. cortita. Bueno, primero, muchas gracias, realmente extraordinaria la exposición. Eh, yo quería preguntar, ¿qué pasa con el estrecho de Magallanes? Porque en definitiva, un Panamax que pasa por el canal de Panamá, no sé, termina pagando cerca de $1 millón. El estrecho de Magallanes es gratis, salvo la asistencia del practicaje obligatorio de los chilenos, y prácticamente no tiene límite para la cantidad de barcos que pueden pasar. Entonces la pregunta es, eh, ¿qué pasa y, y cuál es tu punto de vista sobre ese viejo, esa vieja ruta de vinculación interoceánica, ¿no? Mira, es una muy buena pregunta porque tenemos casos ahora para poder contestar mejor. Cuando se da no es un cierre, pero cuando se dan los ataques de los rebeldes hutis en Yemen en el estrecho de Bab el-Mandeb. Pasa, como les decía, cae del 80% el tráfico marítimo en la zona. Bueno, nos damos que es mucho más del 80 porque en la realidad ese 20 un aumento tremendo del tráfico de barcos rusos y chinos, o sea que podemos decir que casi el 90% se cayó. ¿Por dónde fue? Fue por el Cabo de Buena Esperanza, que es gratis también. O sea, tiene sus dificultades porque como ahí es igual que con el Cabo de Horno, como se encuentran dos océanos, la navegación sea complicada. Pero más allá de eso, es gratis, pero sí es mucho más largo. O sea, perdíamos 14 días para traer mercancía del sudeste asiático a la Unión Europea y haciendo las cuentas, era preferible pasar por Canal de Suez, o sea, pagando el peaje del Canal de Suez, porque esos 14 días era tiempo y plata que se iba perdiendo. Y además con toda la temática de había que reponer combustible en puertos de Sudáfrica congestionados. Tengan en cuenta que en la lista que publica cada año el Banco Mundial sobre efectividad logística, eficiencia logística de los puertos, dentro de los 10 peores puertos del mundo, 8 son de Sudáfrica. Así que fue una mala, eso no creo que los rebeldes hutis sabían de eso, pero todo el mundo terminó viviendo esa ineficiencia portuaria surafricana. Entonces eso nos llama la atención y nos permite pensar en lo que está diciendo. Hay un canal de Panamá que hoy en día está en disputa entre dos países.
Y más allá de disputa entre los países, está en una problemática de cambio climático muy importante. Están haciendo una nueva obra para abastecer de más agua al canal, porque el lago Gatún, que es el principal reservorio de agua, se viene secando desde hace años. Y tuvimos hace 3 años atrás esa sequía debido al Niño, sequía histórica en Panamá, y terminó bajando el nivel de pasaje de tráfico marítimo por el canal casi por la mitad. Entonces, mucho tiempo para pasarlo, se perdía plata, pero igual preferían los barcos pasar por el canal, tomar el tiempo y no pasar por el estrecho de Magallanes. Pero a mí me suena mucho lo que me decís porque es un ejercicio que hay que hacer. ¿Qué pasa si se cierra totalmente el canal de Panamá y que utilizar el estrecho? Dos cosas. Habrá que el mundo tendrá que reaprender a tomar su tiempo, como lo ha tenido que hacer con el estrecho de Bab el-Mandeb. 14 días más, en términos logísticos, es una eternidad. O sea, esperar, para que tengan una idea, cruzar el estrecho de Malaca, siempre hay demora, pero la demora se cuenta en horas o día. Es es el estrecho más eficiente del mundo. Resulta que cuando estás en 2, 3, 4 días, yo tengo unas aplicaciones, recibo alarmas y ahí como que eso se pasa de tiempo. Imagínate, tuvieron que tomarse 14 días más de viaje pasando por Sudáfrica para llegar a la Unión Europea. O sea que en el caso del estrecho de Magallanes creo que debe ser 3 semanas, creo, el tiempo para dar la vuelta. Entonces tendrían que componer con eso. Eso es una cosa. Ahora, está pasando una puede ser que cambiemos de paradigma la logística marítima mundial. Me explico. Lo que está pasando en Hormuz eh, es, eh, tiene un antecedente que les voy a explicar, pero va a sentar un precedente para muchas otras cosas. ¿Qué pasa en Hormuz? ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué puede pasar después? En Hormuz, cuando ataca a Estados Unidos, estaba claro que el arma atómica de los iraníes era el estrecho de Hormuz. Lo utilizaron. Bueno. En su momento, Donald Trump salió a decir, vamos a manejar con ellos el estrecho, vamos a montar una joint venture y ganar dinero con eso. Bueno, el mundo entero puso el grito. No se hizo, pero los iraníes, eso es un gran punto de desacuerdo ahora, más allá de la cuestión nuclear, es que los iraníes han entendido que podían hacerse de mucha plata con ese estrecho. La cuestión es que en la Organización Mundial Marítima Internacional, en la OMI, las reglas son claras. La navegación por el mundo es gratuita. Es distinto la cuestión de los canales porque lo maneja un solo país y porque tenés que pagar ahí para la navegación, la seguridad y demás cosas. Entonces los iraníes dijeron, bueno, eso va a ser gratis, así cumplimos con la OMI, pero como nosotros vamos a asegurar que eso se pase con seguridad, vamos a imponer un peaje. Bueno, eso no es novedoso, eso es lo de antes. No es novedoso porque lo han hecho los Hutis en Yemen. Para no disparar a los barcos pedían $200.000 por barco. Con este dinero se compraron armas en Irán. El hecho de que habían dejado pasar a los chinos y a los rusos, se comprobó que lavaron el dinero por medio de redes financieras rusas y chinas para después comprar armamento iraní y atacar barcos. Entonces, el antecedente es el antecedente yemenita. La actualidad es lo de Hormuz, pero lo que me preocupa es que hay países, y no pequeños países, el más importante se llama Indonesia,
Indonesia participa en una menor medida a la gestión del estrecho de Malaca, que es, digámoslo, el más estratégico del mundo. Eh, Pertenece a Singapur manejarlo, pero Singapur lo maneja con Malasia en una pequeña porción y con Indonesia. Entonces, Indonesia salió a decir que había que imponer un peaje para pasar por el estrecho en plena negación de las reglas internacionales del OMI. El tema es que si muchos países dijeron que era absurdo, no se podía hacer, te imaginas bien que eso tuvo un eco en otros países. Y entonces la idea se está imponiendo ahora de que quizás en este mundo tan fragmentado, delegar el poder a algunas otras naciones que pongan un peaje, qué sé yo, quizás eso sería una buena solución. No sé a dónde va a terminar eso. Lo que sí sé es que obviamente países con intereses estratégicos de navegación del comercio internacional por sus zonas marítimas pueden tener la tentación de cargar ahí un peaje. Podría ser el caso, por ejemplo, en el Estrecho de Magallanes, que diga, por ejemplo, Chile, esto ya no es gratis. Esto para pasar por nuestras aguas o esto se tiene que cobrar. No lo sé, eso es una especulación, eso es una perspectiva. Pero sí el tema de la geografía, de la geopolítica y de todos esos intereses ahora que vienen irrumpiendo, no de la nada, nada llega de la nada, pero eso está claro que va a haber que pensarlo, va a haber que anticiparlo. Puede ser que no pase nada, pero como hice yo un informe el año pasado sobre toda esta zona del Estrecho de Hormuz, eh, ya uno no puede hacerse la economía de pensar en las consecuencias de ese tipo de cosas, porque ya vemos, y les he demostrado, pasan esas cosas. Y cada vez más vamos a tener sorpresas. Nadie quiere pensar que el canal de Panamá pueda estar bloqueado. Nadie lo quiere ver, nadie lo quiere pensar. Pero cuando les decía, la respuesta de China es clara. Por ahora lo que hace es tiempo es dinero en muchas cosas, pero en el cuestión de navegación y de logística marítima, tiempo es dinero, eso no puedes perder horas, eso es, bueno, todos los barcos con bandera panameña, y saben que la bandera panameña es una bandera de complacencia internacional, entonces muchos barcos navegan bajo esa bandera por no pagar impuestos y demás. Todos los que tienen bandera panameña, y son muchos, cuando llegan en aguas chinas, los paran, los escoltan, les revisan todo, o sea, eso quiere decir que les hace perder tiempo. ¿Por qué? Para obligar a las otras compañías internacionales a poner todo su flete en barcos que tengan otra bandera, para hacerle perder dinero a Panamá. Entonces, estamos en esta carrera entre dos países enormes y un pequeño país que tiene un canal estratégico que aparentemente trata de complacer a uno y al otro, pero ha más erigido al lado norteamericano. Pero quién sabe, si esto habrá que pensarlo. Son cosas, hay que... Hoy en día, bueno, eso es mi trabajo, analizar esos riesgos, pasar el tiempo en tratar de minimizar los efectos por anticipación. Es decir, cuando pasa, no estemos sorprendidos, ya tenemos una solución a mano. Gracias. Bueno, muchas gracias, Olivier. La verdad que muy interesante todo lo que nos has planteado. Creo que en el caso de la Unión Europea viene sorprendiéndose de muchas cosas que están sucediendo y están teniendo que rever las mismas normas que quisieron imponer, ¿no? Eh, Tenía acá la noticia que la Unión Europea este lunes pasado
recomendó la suspensión de sanciones para las empresas de petróleo y gas que incumplan sus normas sobre emisiones de metano tras la presión ejercida por Estados Unidos y otros países. O sea, que lo que iba a entrar ahora no va a ser sancionado. Lo cual obviamente creo que las vacas de Sudamérica van a estar muy contentas que esto, estas sanciones y tanta discusión no se haya llevado adelante, ¿no? Bueno, Pero bueno, Oliver, sí, no, te iba a decir, mira, hay muchas cosas así. Hay un mecanismo de carbono a la frontera de la Unión Europea ahora. O sea, que si vos querés hacer entrar, no sé, X producto, pero que este producto navega de, no sé, de Vietnam hasta la Unión Europea, el mecanismo de carbono hace que tiene que pagar un impuesto. Bueno, ¿qué pasa? Pasa que era previsible, todo el mundo está cambiando ahora los fletes por puertos más cercanos. Y hay un puerto que estalla ahora, es el de Tánger en Marruecos, porque recibe todos esos contenedores y hace no da transbordo. más abasto porque después dice, no, esto viene del puerto de Tanger, no viene del puerto de Hanoi o no sé dónde. Y no piensan esas cosas. Y eso que ni les he hablado de la colusión con narcotráfico que se está metiendo ahora cada vez más en las producciones agrícolas para entrar en los mercados porque son justamente productos perecederos, entonces tienen que salir rápido. No se puede, no es como un tubo de acero. Un tubo de acero lo dejas 20 años ahí esperando en el puerto, sigue existiendo tu tubo de acero. Pones una carga de poroto de soja, dentro de 20 años no existe. O producimos soja en el puerto ahora en Europa. Bueno, Oliver, está bueno que hayas dejado cosas sin contarnos, así tenemos la oportunidad después con Fernando organizar otra reunión de este tipo que va a ser muy, muy interesante. Bueno, acá has visto que tenés viejos conocidos, viejos amigos que están dispuestos a escuchar tus opiniones más que valederas y importantes y nos has dejado mucho para pensar y discutir entre nosotros. Así que bueno,